Bienvenida Isabel. A continuación vamos a darle paso a su ponencia, que desde Baltimore nos va a hablar de exocometas, de años fuera del sistema solar. Isabel tiene un gran recorrido académico, ya que tras graduarse en física en la Universidad de Santiago de Compostela, realizar un máster de astrofísica en la Universidad de La Laguna y una tesis doctoral cum laude en la Universidad Autónoma de Madrid sobre exoplanetas, actualmente trabaja en el impresionante telescopio espacial James Webb. Recordaros que la ponencia será otra vez de 25 minutos y habrá un turno de preguntas después de 5 minutos. Os dejo con Isabel Rebollido, que disfrutéis. Muchas gracias. Bueno, voy a ir compartiendo pantalla. Ya me avisáis si hay algún problema. Espero que se vea bien. Bueno, antes de nada me gustaría mucho darles las gracias por invitarme y por contar conmigo a pesar de las dificultades. Los que me conocéis sabéis que tengo muchísima pena de no estar en Coruña, pero bueno, me alegra mucho de poder participar. Y nada, os voy a contar un poco algunas cosas que hice en mi tesis doctoral o algunas de las cosas que estudié en mi tesis doctoral, pero también me gustaría hablar un poquito de los cuerpos pequeños de los sistemas planetarios, porque parece que son como los menos importantes y en realidad tienen muchísima relevancia, sobre todo en estudios sobre búsqueda de vida extraterrestre o simplemente de cuáles son las arquitecturas de los sistemas planetarios. Y esto viene un poco a que normalmente cuando nos imaginamos un sistema planetario, incluso cuando nos imaginamos nuestro propio sistema solar, ¿no? Situamos una estrella en el centro, en nuestro caso el Sol, y un montón de planetas alrededor, orbitando con a distintas velocidades, a distintas distancias, pero la realidad, digamos que es un poquito más compleja y un sistema planetario en realidad se parece un poco más a esto. Si tenemos la estrella, o incluso podemos tener varias estrellas, y tenemos nuestros planetas, los que sean, el sistema solar 8, en TRAPPIST 7, los que sean, pero además hay un montón de cuerpos pequeños que son los asteroides, los cometas, incluso las lunas, que sabemos que están ahí, en el sistema solar hay un montón, ¿no? Y luego también hay... ¿Perdón? Vale, perdón. Sigo. Vale, entonces decía que en los sistemas planetarios tenemos la estrella, los planetas, los cuerpos pequeños, los asteroides, los cometas, las lunas, y luego en menor medida, dependiendo de la evolución del sistema, tenemos polvo y también tenemos gas en esos sistemas. Esto es directamente consecuencia del proceso de formación estelar y el proceso de formación planetaria, que podéis ver un poco en este esquema. Partimos de una nube gigante de material en el espacio interestelar. Con gigante, veis las unidades ahí, son mayores normalmente de 10.000 unidades astronómicas. Supongo que muchos estáis familiarizados, pero para los que no, una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol. O sea que 10.000 veces eso por lo menos. Y esa nube colapsa por interacción pues, gravitacional o del tipo que sea con el entorno. Y al iniciar el colapso se forma un cuerpo más denso en la zona interna, que es lo que va a dar a la estrella, es la protoestrella, y el resto del material se va compactando en torno a ese centro de densidad y eventualmente cuando ya tenemos rotación en la estrella y el sistema se estabiliza un poco, pues eso genera un disco, ¿no? Entonces en la última fase la penúltima fase que veis aquí, que es esta de aquí, es lo que llamamos un sistema protoplanetario, donde ya tenemos una estrella que está más o menos formada y un montón de material en el disco que eventualmente va a formar los planetas, los cuerpos pequeños y los restos de polvo y de gas que tenemos cuando llegamos a lo que es pues, un sistema planetario maduro que encogió infinitamente desde el inicio y tiene unas 50 unidades astronómicas, 100, depende del sistema, por supuesto. Y me gustaría centrarme un poco entre estas dos fases, que es también la parte que a mí me resulta más interesante para mi investigación, que es cómo llegamos de un disco protoplanetario a un disco de un sistema planetario o lo que llamamos aquí en esta última fase un disco de debris o un disco de escombro. Entonces, lo que partimos del disco, cuando ya tenemos una estrella en el centro, que tiene un montón de gas, que tiene un montón de polvo,
pero ese gas y ese polvo se disipan de distintas maneras, por ejemplo, por procesos de acreción sobre la estrella, o sea, el material cae sobre la estrella y entra a formar parte de ella, o por la radiación de la estrella o por efectos dentro del disco. También hay un montón de material que se pierde al espacio interestelar y que pasará a formar parte quizá de otro sistema planetario. Entonces, a medida que estos procesos van afectando, el disco va disminuyendo de tamaño, va disminuyendo la masa que hay en el disco también, y las partículas empiezan a coagular, a formarse conglomerados de partículas de polvo cada vez más grandes. Eventualmente el gas, que está aquí representado en azul, se va hacia las zonas más externas del sistema. También se genera esta diferenciación entre dónde ciertos tipos de gases se mantienen, por ejemplo, el vapor de agua, que no se puede mantener en las zonas internas del sistema, y en las zonas externas ese vapor se congela y se queda en los granos de polvo que tenemos, entra a formar parte de los cometas y de los cuerpos que están en las zonas externas. O sea que en la zona interna, por ejemplo, no tenemos volátiles, o sea, elementos que se volatilizan fácilmente, pues como el agua. Y después de eso, pues tenemos lo que ya le llamamos un disco de escombros, que es un sistema en el que ya tenemos planetas, en el que tenemos mucho polvo y en el que tenemos muchos cuerpos pequeños. Y estos discos de escombros o discos de debris en inglés son muy interesantes cuando estudiamos todo el proceso de formación planetaria y sobre todo cuando estudiamos cómo será la arquitectura final de los sistemas. Y lo que dicen los modelos y con lo que trabajamos normalmente es que los sistemas planetarios normalmente se parecen a algo así, que como veis es similar a la idea que tenemos del sistema solar, ¿no? Pues sencillamente porque el sistema solar es el primer sistema planetario que conocimos y el que mejor conocemos y es el que utilizamos como modelo para casi todo. Y hay distintas zonas en el disco que me parece interesante comentar al menos. La zona que está muy cercana a la estrella está muy caliente. Todas estas temperaturas, no sé si estáis viendo mi ratón, creo que sí. Todas estas temperaturas están en unidades de Kelvin, o sea que sabéis que tenéis que restarle 270 más o menos para tener Celsius. O sea que esta zona está muy caliente, siguen siendo 1000 y pico Celsius. Esta es la zona templada que está pues eso, a unos 20 Celsius, que es donde están los planetas pues, internos, donde estaría, por ejemplo, la Tierra, Venus. Sabéis que luego la temperatura de la superficie del planeta depende de otras cosas, como por ejemplo la atmósfera. Esto sería la temperatura del material del polvo o del material que está en esa zona. Después tenemos la zona de asteroides, que es equivalente más o menos al cinturón de asteroides del sistema solar. Otra zona donde estarían los planetas gigantes. Y luego lo que llamamos el cinturón de Kuiper, que es la zona externa del sistema, que ya está muy, 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 muy fría, son solo 50 Kelvin menos 270, muy fría. Y es donde se mantienen casi todos los hielos del sistema, porque a esta temperatura, a 20 centígrados o lo que sea, el agua no es gaseosa ni es sólida, es líquida. Y luego el sistema se puede extender en un halo que en el sistema solar sería la nube de Oort. Y esto es más o menos como es, ¿no? Esto es un diagrama muy esquemático del sistema solar. El Sol está aquí representado por este puntito blanco. Tenemos los planetas de la zona interna, los planetas que llamamos terrestres. El cinturón de asteroides, que es muy grande y tiene muchísimos cuerpos que van desde metros hasta incluso algunos cientos de kilómetros. Y luego ya tenemos pues, la zona de Júpiter con sus asteroides troyanos, que son un tipo de asteroides particulares. Y luego ya el sistema solar exterior, donde están marcados pues, algunos planetas enanos como Plutón y Sedna. Y el cinturón de Kuiper. O sea que es pues, básicamente lo que se estaba contando antes, ¿no? La distribución es muy similar, pero de nuevo nosotros tenemos al sistema solar como ejemplo de sistema planetario, pues hace, no sé, 20 años era el único que conocíamos. Así que pues, todavía esto se mantiene un poco. Y el sistema solar tiene un montón de cuerpos pequeños muy interesantes y algunos de ellos los podemos observar in situ incluso o de forma muy cercana. Por ejemplo, quizás algunos os acordáis del cometa 67P, que visitó la misión espacial Rosetta de la ESA con su lander que se llamaba, pues, su
módulo de aterrizaje que se llamaba Philae, que bueno, luego Philae tuvo problemas en el aterrizaje, se cayó, quedó de lado y la misión no salió todo lo bien que esperábamos, pero bueno, aún así la ESA aterrizó en un cometa, consiguió tomar un montón de muestras, no solo de la superficie del cometa, sino también de la fase activa, cuando el cometa está cerca del Sol y evapora material. Entonces, una misión muy exitosa, ¿no? Pero no es la única, ni mucho menos. Hay una serie de mundos en el sistema solar en los que estuvimos de alguna manera pisando en realidad solamente en dos, ¿verdad? En la Tierra y en la Luna, pero un montón de otros cuerpos en los que sí mandamos alguna nave que llegó a tocar la superficie. En Venus, sabéis que hay ahora nuevas misiones para ir a Venus, se aprobaron hace poco para la ESA y también para la NASA. El cometa 67P que acabo de mencionar y un par de asteroides, Itokawa y Ryugu. Y uno de mis favoritos es Titán, porque Titán tiene un ciclo del metano, me parece, que es similar al ciclo del agua y que es muy interesante haber estado ahí. Y os animo a buscar información. A mí es un tema que me gusta mucho. Y en el sistema solar también tenemos ejemplos de sistemas muy particulares que son muy importantes para la presencia de vida en la Tierra, como por ejemplo el sistema Tierra-Luna. Sabéis que en el sistema solar hay muchísimas lunas. Saturno tiene 200. Incluso a Plutón se le llamó durante mucho tiempo, a Caronte se le llamó durante mucho tiempo la luna de Plutón. Ahora sabemos que más bien son un sistema que coorbita, ¿no? Pero la Luna y la Tierra representan el sistema con la proporción más grande de tamaño de Luna respecto al tamaño del planeta, y esto influye mucho en que haya vida en la Tierra, en la inclinación del eje terrestre, en las mareas. Entonces, este tipo de sistemas nos interesa mucho buscarlos en otros sistemas planetarios también, ¿no? Y luego, pues, mi favorito, que son los cometas, que son fundamentales para el transporte de agua. Las primeras teorías es que hay agua en la Tierra porque hay cometas. Como os decía antes, en la zona donde está la Tierra no puede haber agua líquida porque o gaseosa se evaporaría y se perdería. Entonces, las reservas de agua del sistema solar están en la zona externa, están solidificadas en forma de hielos en cometas, y sabemos que los cometas son muy ricos en hielos. Pero bueno, los últimos estudios parece que dicen que no solo los cometas tienen hielos de agua, sino que también los asteroides tienen una cantidad muy importante de agua, y que es el mismo tipo de agua con el mismo isótopo, digamos, que la que hay en la Tierra, o con una proporción de isótopos similar a la que hay en la Tierra. Entonces parece ser que quizás no son solo cometas, sino que son un tipo de asteroides con condritas carbonáceas. Veis en este diagrama de aquí el contenido de agua en la Tierra, y que ciertos tipos de cometas y ciertos tipos de asteroides tienen más. Entonces, esos son los candidatos a haber traído agua a la Tierra. Y luego también hay una teoría muy interesante que no sé hasta qué punto sería cierta o no, pero hay mucha gente estudiándolo, que es que los ingredientes propios de la vida en la Tierra llegaron a través de cometas o de asteroides, a través de impactos, que es las teorías de la panspermia, ¿no? De que la vida en la Tierra vino de fuera. Esto no quiere decir que hubiera marcianitos en otros planetas que vinieran aquí, sino que esos elementos fundamentales, esos aminoácidos, esas primeras quizás proteínas, llegaron a la Tierra pues de otros sitios en los que las temperaturas no eran tan altas, porque la Tierra al principio, estar cerca del Sol, estaba muy caliente. Entonces, creo que estamos más o menos de acuerdo que es muy interesante todos estos cuerpos, que son interesantes para el estudio de la vida y de la vida en otros sistemas planetarios. Entonces, ¿cómo buscamos estos cuerpos fuera del sistema solar? ¿Cuáles son nuestras opciones? En contexto, para ponernos un poco en contexto, el primer planeta fue descubierto a principios de los 90. Antes de eso sabíamos más o menos que había planetas, pero no teníamos ninguna prueba. Entonces esto todavía está un poco en pañales, quizás. Pero ya tenemos algunas técnicas para buscar este tipo de cuerpos. Por ejemplo,
para buscar lunas. Hay mucha gente que está intentando buscar lunas. En particular, aquí en Estados Unidos, sobre todo, es muy famoso el trabajo de David Kipping y de su estudiante de doctorado, que ahora ya es postdoc, Alex Tichy, que se dedicaron a idear distintos métodos de búsqueda de lunas en torno a planetas por el sistema solar. Esto es muy complicado porque buscar planetas es difícil, buscar lunas que son muchísimo más pequeñas es mucho más difícil. Pero, por ejemplo, hay un candidato que ya parece ser que en realidad no es una luna, sino que puede ser otro tipo de cosas, pero este fue el primer candidato serio, digamos, a planeta con luna, que es Kepler 1625b. Y lo que hicieron fue intentar buscar tránsitos, o sea, la ocultación de la estrella por parte del sistema planeta-luna. Y si sabéis un poco de búsqueda de sistemas planetarios y de los tránsitos, básicamente lo único que miramos es el brillo de la estrella y la pequeña disminución en el brillo que se produce al pasar el planeta por delante de la estrella, que es esta. Pero es que además, si tuviera una luna, también se produciría otra pequeña ocultación, más pequeña todavía que el planeta, cuando la luna tapara una parte del brillo de la estrella. Os podéis imaginar lo complicadísimo que es esto, porque esta línea no es una línea, sino que tiene fluctuaciones, porque tenemos errores, porque la estrella fluctúa también. Entonces buscar lunas es muy complicado, todavía no se encontró ninguna, pero bueno, pero hay gente que está activamente utilizando no solo pero sino también otros métodos para buscarlas. Después los asteroides, que como os decía antes, también puede que tuvieran mucho que ver con el transporte de agua a las zonas internas del sistema, en particular en el sistema solar, a la Tierra. Los asteroides lo que hacemos es buscarlos buscando esto que se llaman discos de debris o discos de escombro, que os mencionaba antes, porque ahí hay un montón de asteroides. Entonces sabemos de sobra que hay muchísimos asteroides en otros sistemas planetarios. Lo que hacemos para buscarlos es simplemente medir la luz de la estrella o del sistema a diferentes longitudes de onda. Si conocéis un poco el espectro electromagnético, sabéis que nosotros en realidad solo vemos esta zona de aquí, pero la luz tiene muchas otras longitudes de onda. Nosotros vemos el rango del óptico, pero también tenemos el infrarrojo y el ultravioleta, por ejemplo, y luego pues el milimétrico o que son las ondas de radio o las ondas de microondas o los rayos X. O sea que tenemos muchos tipos de longitudes de onda y de energías, ¿no? Entonces sabemos que la estrella en la zona óptica, que es esta de aquí, más o menos, brilla un montón. Dependiendo de la estrella, esto puede variar, pero bueno, las tenemos todas bastante bien caracterizadas. Pero cuando nos vamos a longitudes de onda más largas, longitud de onda más larga implica frecuencia más corta porque son inversamente proporcionales. Con esto me refiero a la zona de los microondas o de las ondas de radio. Vemos que hay un brillo extra que no proviene de la estrella, porque la estrella debería emitir mucho menos según las tenemos caracterizadas y según vemos en estrellas que no tienen discos. Entonces, este brillo extra es el que proviene de la zona normalmente del cinturón de Kuiper, pero a veces también podemos ver algo en la zona del cinturón de asteroides, que es este piquito de aquí en azul. A veces también lo podemos ver si es suficientemente brillante. Entonces, el estudio de la estrella o del sistema a diferentes longitudes de onda pues ya nos revela que hay asteroides. Pero hay algo mucho más guay que esto, porque estos son al final puntitos que ponemos en una gráfica que tienen un significado físico importante, pero no son muy impresionantes. Pero es que también además los asteroides los vemos en imagen para determinados tipos de sistemas, para determinados discos. Si son muy brillantes, podemos simplemente tomar una imagen, ocultar la estrella, o si os fijáis en este se ve claramente, en el primero de aquí también, ponemos una máscara encima de la estrella que normalmente es redonda. Las estrellas son redondas, pero eso ya depende de cómo esté diseñado el instrumento. Bueno, redondas, puntuales. Y entonces, tapando la luz de la estrella, podemos ver dónde está el disco. Pues todo este brillo de aquí viene de polvo que está generado por colisiones entre asteroides y que podemos ver claramente. O sea que tenemos una, quizás no directa, pero sí una forma indirecta de ver los asteroides en los sistemas planetarios. Y me voy a pasar a los cometas, pero me parece además que voy bastante justita de tiempo. Que son la parte que yo estudié en mi tesis.
y los cometas sabemos que existen en el sistema solar, que tienen un montón de hielos que son muy interesantes, pero para estudiarlos tengo que hacer una pequeña introducción primero y me voy a servir de Pink Floyd un poco, porque esto es un poco más complicado que simplemente hablar de longitudes de onda. Estos son espectros, utilizamos espectros para buscar cometas, ¿no? Los espectros son simplemente coger la luz de la estrella, pasarla por un prisma y separarla en todos los colores que podamos. Por ejemplo, un espectro del Sol es esto. Cuando separamos la luz del Sol en todos los colores que podemos, con la mayor precisión posible y la mayor resolución posible, lo que encontramos es que sí, tenemos un arco iris, pero el arco iris tiene zonas oscuras. Y estas zonas oscuras no son más que materiales que absorben la luz, por ejemplo, átomos de hidrógeno que absorben la luz justo en esa zona y no la dejan pasar, absorben esos fotones, ¿vale? Entonces tenemos estas pequeñas zonas oscuras. Estas dos, de hecho, son calcio, son líneas de calcio, que son exactamente de las que voy a hablar ahora. Y bueno, también sabemos, por ejemplo, que el espectro solar es este de aquí, eso que os estaba enseñando antes, este arcoíris que os estaba enseñando antes en realidad tiene esta forma, y a nosotros nos llega una fracción distinta por la absorción que provoca nuestra propia atmósfera. Pero justo en la zona del visible, que es donde están las líneas estas de calcio, que os decía, el calcio que absorbe esos fotones, pues lo podemos observar bastante bien a diferencia de otras zonas en el infrarrojo y sobre todo en el ultravioleta. Esto es lo que nos protege a nosotros de que la exposición del sol no nos provoque cáncer, por ejemplo. Pues esas líneas de calcio que antes os enseñaba aquí, estas dos, una de ellas me parece que esta es la línea K, y esto es lo que vemos cuando vemos cometas. Esta es la línea esa que produce ese pequeño oscurecimiento en el arco iris del espectro del Sol, y además vemos que tiene otras absorciones. Y estas absorciones, si os fijáis, cada tipo de línea es un día distinto. Estas absorciones varían según el día, estas de aquí, y no son más que el gas que está liberando el cometa pasando delante de la estrella y absorbiendo esos fotones, ¿vale? Este es el esquema, esta es la estrella, este es el cometa se está evaporando a medida que se acerca a la estrella, cuanto más cerca, más caliente, más se evapora. Y al pasar el cometa produce estas pequeñas absorciones, estas son las dos líneas, los dos oscurecimientos de antes, vistos con muchísima resolución. Y esto es lo que nos indica que hay cometas. Así que tenemos pruebas directas de que hay cometas fuera del sistema solar. Pero es que lo mejor de todo esto es que esto fue descubierto en el año 1987. Yo no había nacido. O sea, antes de que yo naciera ya sabíamos que había cometas fuera del sistema solar. Y no sabíamos que había planetas. Todavía no teníamos pruebas de planetas, pero ya teníamos pruebas de cometas. Pero es que los cometas, además de gas, también liberan polvo. Entonces, había predicciones de que, además de ver los exocometas en espectroscopía, que es lo que os acabo de enseñar, también los íbamos a ver en fotometría. O sea, también íbamos a ver con otra técnica distinta cómo el polvo oscurece la luz de la estrella, muy parecido a los tránsitos de los planetas. Pero como los cometas no son perfectamente redondos o ni siquiera parecido a ser redondos como los planetas, sino que tienen una cola, la forma que vemos de la ocultación de la luz de la estrella es totalmente distinta. Vemos la zona sólida, que es muy parecida a la de los planetas, también producen así una curva ligera, pero es que la cola produce un decaimiento exponencial porque cada vez tenemos menos material y cada vez la ocultación de la estrella es menor, no es simétrica como si fuera un planeta. Y esta es la predicción de finales de los 90, porque ya conocíamos los exocometas. En este momento ya hacía 10 años que conocíamos los exocometas, y esta es la primera detección de exocometas utilizando esta técnica con el telescopio espacial Kepler, o sea, 20 años después. Hoy en día conocemos unos 30 sistemas más o menos, están publicados en este artículo de Paul Strom, del año pasado. Conocemos unos 20 sistemas más o menos, perdón, 30 sistemas más o menos que tienen absorciones parecidas a los exocometas en cualquiera de las dos técnicas, y el más interesante es Beta Pictoris. Este fue el primero. Es un sistema que está relativamente cerca, solo son 19 parsecs, comparado con lo que hablaba Marina antes, pues muchísimo más cerca. Es un sistema relativamente joven, tiene 23 millones de años comparados con los 4.500 del sistema solar. Es la primera detección de exocometas,
Pero es que además en esta estrella sabemos que hay planetas, un disco de asteroides. Entonces es un sistema muy interesante en el que el planeta puede estar modificando la zona externa del sistema y lanzando ese material a la zona interna, y eso es lo que provoca que haya cometas. De hecho, hay muchísimos. Si veis este vídeo, todas esas absorciones son cometas pasando para diferentes días a diferentes horas, y al final se muestra todos los espectros, todas las imágenes juntas con la media de todas ellas, ¿no? Entonces veis que es un sistema que tiene muchísimos cometas. Es el más estudiado, el más interesante. Ahora sabemos que hay 2 planetas en él y todavía seguimos estudiándolo. Uy, esta está repe, me parece. Y nada, para acabar solo quiero deciros un poco qué es lo que viene ahora. Y lo que viene ahora es el estudio con radiotelescopios, que ya lo estamos haciendo, del gas que está en estos planetas, en estos sistemas planetarios, liberado por los cometas, pero que está en las zonas externas y que es muy difícil de estudiar porque necesitamos un montón de antenas estudiando en longitudes de onda milimétricas para verlo, pero a partir del año que viene vamos a tener un nuevo telescopio que nos va a permitir estudiar este gas, que es el James Webb Space Telescope, que es el próximo gran telescopio de la NASA y de la ESA. Es un poco el que va a sustituir al Hubble conceptualmente, porque en realidad la técnica es distinta. Se va a lanzar el 18 de diciembre y nos va a permitir estudiar este tipo de gas que está en las zonas externas del sistema y está muy frío, en zonas que ahora mismo no podemos ver, que son el infrarrojo. Si os fijáis, estos son los instrumentos y estas son la zona en las que el James Webb va a observar, y estas zonas se corresponden con zonas de absorción atmosférica que ahora mismo no podemos acceder desde la Tierra porque la atmósfera simplemente absorbe esos fotones. ¿Y qué pasa en esas zonas? ¿Por qué la atmósfera absorbe tanto? Pues porque hay agua. Entonces el James Webb va a ser fundamental para empezar a investigar todos estos sistemas en los que sabemos que hay asteroides, cometas y un montón de cuerpos pequeños. Nos va a permitir buscar agua. Y con esto acabo. Muchas gracias y desafortunadamente no estoy ahí, así que si queréis preguntarme algo, contactarme, lo que sea, podéis buscar mi correo en internet o aquí lo tenéis. Gracias. Vamos a pasar ahora al turno de preguntas. Muchísimas gracias, Isabel, por tu ponencia. Dinos si se escucha desde el micrófono bien. ¿Hay alguna pregunta? Ahora mismo se escucha perfectamente. No, ¿qué preguntas? Ahí. ¿Puedes enseñar las luces? ¿Se me oye? Sí. A ver, yo tengo una pregunta. Hay una estrella en el campo de Kepler que le llaman la estrella de Tabi, KIC 846, algo así. Uy, perdón. Sí. Entonces, esa estrella tiene alteraciones de brillo irregulares y uno de los modelos se explica utilizando exocometas. ¿Nos podrías comentar algo acerca de eso? Esa estrella es muy particular. Se hizo muy famosa, ¿verdad? Porque decían que podía ser una esfera de Dobson y no sé qué, y cosas de alienígenas que son muy divertidas, pero aquí tenemos que intentar aplicar la navaja de Occam, ¿verdad? La explicación más sencilla es probablemente la correcta. Y una de ellas es que hay enjambres de cometas alrededor de esa estrella que están produciendo esas alteraciones de brillo irregular que no podemos atribuir a actividad estelar porque parece que no encaja, ¿no? Entonces tiene que ser algo en el sistema. También hay teorías de que esos son planetas en desintegración por colisiones, porque están demasiado cerca de la estrella, pero la verdad es que las diferencias de flujo de brillo que vemos en la estrella de Tabi son radicalmente diferentes a las estrellas con exocometas tradicionales, digamos. Las diferencias de flujo que vemos en estrellas con exocometas son menos del 1%, y las diferencias de flujo que vemos en la estrella de Tabi creo que llegan al 70%. O sea, se pierde el 70% de la luz de la estrella con esas ocultaciones. No pueden ser el mismo tipo de cuerpos simplemente porque los exocometas tradicionales no ocultarían tantísima luz. Y tengo que decir aquí que los exocometas tradicionales ya tienen que ser gigantes para
para ocultar el 1% de la luz o algo menos del 1% de la luz. Entonces, lo que tiene que haber en torno a la estrella de Tabi es eso, o un enjambre de cuerpos gigante o en realidad colisiones extremadamente violentas entre cuerpos más grandes, como por ejemplo planetas, o un planeta que se acercó demasiado a la estrella y se está desintegrando. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, dicen por aquí. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Puedes dejar de compartir pantalla para que se te vea en grande? Sí, sí, por supuesto. Sí, No sé si me veis ahora. Sí, se te ve estupendo. sí, hola, buenas tardes. Me quería preguntar si hay algún exocometa al alcance de telescopios amateur y dónde podemos encontrar efemérides. Los exocometas, igual que los cometas, pasan pocas veces, ¿no?, en torno a la estrella. Entonces no podemos, respecto a las efemérides, entonces no podemos predecir cuándo va a volver a pasar el mismo exocometa. Es muy difícil estimar una órbita porque tenemos una degeneración particular que es que dependiendo de la distancia a la estrella y el tamaño del cometa, la cantidad de luz que bloquean es distinta, ¿no? O sea, si tienes una estrella aquí y el cometa es muy pequeñito y está pasando muy cerca, no lo ves, pero si es muy pequeñito y está pasando lejos, por proyección tapa más disco de la estrella, digamos. Pero si es muy grande y está cerca, a lo mejor tapa lo mismo del disco que el que está lejos y es pequeñito. Entonces tenemos ahí una degeneración, es casi imposible de romper con la técnica que utilizamos ahora. Y eso no nos permite predecir cuándo ese cometa va a volver a pasar. Y también hay otra cosa más, que es que no sabemos si ese cometa sobrevive o no. A lo mejor ese cometa se destruye totalmente o se cae a la estrella o no sabemos en realidad qué pasa. Tenemos muy poquita información porque son cuerpos muy pequeños y muy lejos. ¿Y cuál era la primera parte de la pregunta? Perdón. Si hay telescopios amateur capaces de detectar cometas. Perdón. Vale, pues es muy difícil hacer esto con telescopios amateur porque, por lo que os contaba antes, ¿no? Para estudiar los espectros y para estudiar los espectros en los que hay exocometas, tenemos que tener una resolución espectral altísima, que normalmente implica instrumentos muy caros y muy complejos. Estos son los mismos instrumentos que se utilizan para intentar ver planetas de tipo Tierra en torno a estrellas tipo Sol, y esto es muy complicado de hacer con telescopios amateur. Telescopios amateur podemos buscar planetas gigantes en torno a estrellas relativamente pequeñas, pero cuando ya llegamos al nivel de detalle de cuerpos que son pequeñitos, por ejemplo, una Tierra es pequeñita en comparación a un super Júpiter o un Júpiter caliente, es muy complicado de hacer. No sé con respecto a la parte de tránsitos si sería posible, pero voy a decir que no, porque también es muy difícil hacerlo con telescopios profesionales y requieren muchísimas horas de observación. El ejemplo que os mostré del trabajo de Rapaport de 2018 está hecho buscando, no recuerdo exactamente cuántas, pero como en torno a 20.000 estrellas que Kepler había observado para encontrar un ejemplo. Requieren muchísimas horas.